Hola, me llamo Anna Yach y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En este vídeo vamos a ver los criterios que sigue la normativa fiscal para ver en qué momento o en qué periodo positivo, mejor dicho, hay que declarar la renta. Lo regula en el artículo 11. El primer apartado de todos nos viene a decir que la normativa fiscal sigue el criterio general de la contabilidad, el principio del devengo. Es decir, un gasto o un ingreso hay que declararlos en el año en que se devengan, con independencia de en qué momento hago el pago o en qué momento hago el cobro. Por ejemplo, si yo tengo un seguro de un edificio que lo he pagado la póliza en el mes de octubre del año 2016, por ejemplo, aunque lo pague toda la póliza este año, solo puedo deducirme de octubre a diciembre, que es la parte devengada, 3 meses de 12. Otro ejemplo sería si tengo un cliente que me adelanta un dinero a cuenta de un pedido y esta operación se hace, por ejemplo, en el mes de diciembre del 2016 y yo el pedido se lo entrego el año 2017, en realidad esa parte que he cobrado la he contabilizado como un pasivo, no afecta al beneficio contable y tampoco es renta fiscal, porque si no he prestado el servicio o no he entrado el producto, evidentemente no puedo dar el ingreso. Eso quiere decir que si el contribuyente quiere aplicar el criterio de caja, ¿qué tendrá que hacer? Solicitarlo a la agencia tributaria y si ésta se lo concede, lo podrá aplicar, pero si no, en caso contrario, está obligada a declarar en cada periodo impositivo la parte devengada que corresponde al periodo impositivo, no la parte cobrada, no la parte pagada. Luego está que para que un gasto sea deducible debe estar contabilizado, ya sea en una cuenta de ganancias o bien una cuenta de reservas si así lo indica la normativa contable. Hay una excepción, que es en los casos de libertad de amortización o aceleración de amortizaciones, que ahí sí que Hacienda admite que se puede hacer un ajuste negativo en el módulo 200 sin que el gasto esté contabilizado. En el resto de los casos, si no estuviera contabilizado, no tendría validez fiscal. Este mismo apartado también regula qué ocurre cuando se imputa un gasto en un año distinto al devengo, igual un ingreso. Lo que quiere decir la administración tributaria es que si en principio el gasto se imputa más tarde o se adelanta el ingreso y esa operación no tiene consecuencias en realidad con la cantidad que en su día liquide Hacienda, no hay ningún inconveniente para que esto se pueda de alguna forma o deducir el gasto o tributar adelantadamente el ingreso. La idea es que no perjudique la administración tributaria, para que cuando es un tema de errores contables, de contabilizar una operación en un año distinto al que se devengó, el contable lo va a hacer vía reservas. O habrá que ver si esa reserva genera ajuste fiscal en este ejercicio o bien tiene que presentar declaración complementaria. Por ejemplo, si causó perjuicio a agencia tributaria, tendríamos que realizarlo con declaración complementaria. Si no, lo tendremos en cuenta en la declaración de periodo impositivo actual. Otra cosa distinta, que no es igual que errores contables, sería el tema de cambios de criterio. La contabilidad permite cambiar criterios y eso implica que de alguna forma ese ajuste también afecta a la cantidad que debo declarar de más o menos de beneficio. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo una empresa que ha decidido dejar de aplicar el coste medio ponderado para el tema de inventarios y empieza a aplicar el FIFO. Eso implicará que la apertura de este ejercicio debe recalcular el valor de las iniciales. ¿Qué va a dar ese valor si hubiera aplicado anteriormente el FIFO? Pongamos que eso implicaría un aumento de grupo 3 de 40.000 euros. Ya también he supuesto que si hubiera tenido más finales, hubiera tenido también más beneficios en años anteriores. Eso implicaría que el asiento se haría a principio de este año, aumento del tema del stock, y lo que de alguna forma hubiera ganado de más años anteriores lo incorporo directamente a reservas. Pero le quito lo que de alguna forma de esos 40.000 debo tributar todavía a Hacienda, que sería el 25%, que son los 10.000 euros. Lo que dice ese apartado 11.3 es que obligatoriamente ese ajuste fiscal de más 40.000 euros hay que hacerlo en el mismo ejercicio que el contable haga el cambio de criterio. Por lo tanto, si este asiento está hecho en el año 2016, yo cuando haga el IS del año 2016, al beneficio contable, que es el punto de partida,
habrá que ajustar en positivo 40.000 euros por cambio de criterio, ya que lo estoy contabilizando vía reservas y el punto de partida del modelo es pérdidas y ganancias. Pero esos 40.000 no puedo decir yo tributarlos en lugar del 2016 al 17, al 18 o al 19. No lo puedo imputar más adelante. El cambio de criterio se deben tributar o tienen su efecto fiscal en el mismo ejercicio que el contable lo registre. Otra cuestión sería luego las operaciones a plazos, que ahí sí que la norma fiscal permite diferir el pago del impuesto. Primero vamos a comentar que ahora actualmente el concepto de operación a plazos es cualquier tipo de operación, sea tema de servicios, de venta de productos o de inmovilizado. Lo que requiere es que entre la entrega y el pago último, ¿vale? Difieren más de un año. Es decir, que en definitiva, entre la entrega y lo que sería el último cobro, el último pago, el periodo de tiempo supera el año. En este caso, le van a permitir, es una opción, no es una obligación, que el beneficio que obtenga de esa operación lo pueda tributar según las fechas de los cobros exigibles. Por ejemplo, yo aquí tengo que en el año 26 mi empresa tenía un terreno que lo había comprado en su día por 180.000 euros con inversión inmobiliaria y lo está vendiendo por 300.000. Pues tiene un beneficio contable de 120.000 euros. Pero como lo vende una compañía de grupo, en vez de cobrarlo al contado, se lo cobra en partes iguales durante 3 años con intereses. Pues aquí se cumple que dos de los cobros son más tarde de un año. Pues puede aplicar que de los 120 que gana y está sumando al beneficio contable en 16, queden diferidos una parte de esa plusvalía al 17 y al 18. Y que la renta fiscal, como la parte del precio de venta es constante los 3 años, lo tributamos también 40, 40, 40. Eso hará que en el IS del 2016 tenga que hacer un ajuste negativo de 80.000 euros que acabaría revirtiendo en los siguientes años. Pues ahí hay la opción de, en vez de pagar toda la renta fiscal en el 2016, tributarlo proporcionalmente a cobros. Luego en el apartado 5 del artículo 11 nos viene a decir que si un gasto no ha sido deducible, luego cuando revierta dicho gasto, con el tema de los deterioros, lo que es el ingreso contable no es renta fiscal. Aquí tengo un ejemplo. Tengo un terreno que lo tenía con inversión inmobiliaria, lo había comprado por 200.000 euros y calculo que solo recuperar esa inversión si lo vendiera a finales del 2015, como mucho sacaría 150.000 euros. Eso hace que el contable registre un deterioro en contabilidad de 50.000 euros. Por más que yo le quite la cantidad de 50.000 euros, la normativa fiscal actual no me lo admite. Pero bueno, haría ajuste positivo a ese gasto contable y sería una diferencia temporaria. Pues, o revertirá cuando el contable revierta el deterioro por el valor de mercado se ha recuperado o cuando ese activo se venda. Aquí lo que digo es que en el 2018 los precios de mercado inmobiliario se recuperan y su valor de mercado actual sería 225.000 euros, que serían por encima de los 200.000 que pagué por el terreno. Eso hace que revierta el contable los 50.000, es decir, que anule el deterioro y ponga y sume como reversión de deterioro con un grupo 7 los 50.000 al beneficio contable del 2018. Pues lo que viene a decir es esto, que aunque esto lo revertimos y que suma en contabilidad, como el gasto no fue deducible, eso no es ingreso fiscal. Pues habría que hacer un ajuste negativo y lo que hacemos es recuperar lo que en su día tributé. Por lo tanto, esa es la idea, que si los deterioros son deducibles, cuando reviertan, ese ingreso contable no es renta fiscal. En cambio, en el apartado 6, lo que voy a decir es una cuestión distinta. Es que si la empresa previamente se dedució un deterioro, luego cuando ese activo recupere su valor, es obligatorio integrar la renta. Ya sea la misma compañía que se dedució el deterioro o la otra del grupo vinculada a ella que tenga actualmente ese activo. Por ejemplo, yo aquí tengo que mi empresa tenía en el 2014 una patente. Esa patente hizo un deterioro por una proyección de flujos negativa o por el motivo que fuera de 60.000 euros, que en el año 2014 todavía eran deducibles. Por lo tanto, aparte de la amortización, se dedució 60.000 euros más por deterioro si estaba bien documentado el motivo de cómo se calculó esa posible pérdida.
Aquí tengo también que esa patente yo la había comprado por 400.000 euros, estamos ya por 200.000 euros. ¿Qué pasaría si a principios del 2015 yo esa patente la transfiero a otra compañía del grupo? Y la transfiero previamente por el valor neto contable, por 140.000 euros. Y luego vemos que esa patente, en definitiva, recupera la generación de ingresos y en el 2015 el valor recuperable está por encima del año anterior. Claro, desde el punto de vista de la compañía actual que lo tiene, si pagó por ello 140 y hoy vale 250, no haría nada. Pero ¿qué tendrá que hacer obligatoriamente? Si lo ha tenido la otra compañía, ¿qué tiene que haber hecho? Revertir el deterioro. ¿Vale? Y como había sido deducible, pues debería tributar lo que en su día se dedució. Pues ¿qué ocurre ahora? Que aunque no se le haya deducido la compañía filial, la filial que lo adquirió a la otra empresa obligatoriamente tiene que reintegrar los 60.000 euros. Ajuste positivo en la declaración suya del 2015 y además de tipo permanente porque en definitiva está reintegrando un importe que en definitiva se lo había deducido otra compañía del grupo. La misma regla también se aplica a que si uno vende un terreno o cualquier tipo de activo y tiene una pérdida, si luego lo voy a recomprar ese activo a ella o otra del grupo, la pérdida que en su día se dedució hay que volver a reintegrar. Aquí yo tenía un terreno que en definitiva lo había adquirido en su día por 300.000 euros y a eso estoy vendiendo a una compañía que no pertenece al grupo, fuera del grupo, por 200.000 más IVA. Más que nada porque así esa pérdida contable, al ser fuera del grupo, es fiscalmente deducible. Eso implicaría que mi empresa se deduce los 100.000 euros. ¿Qué pasaría si a cabo de 2 años, ¿vale?, vuelve a comprar el mismo terreno a la misma compañía que se lo vendió? Evidentemente, dice, oiga, usted lo que está haciendo es que, en definitiva, en su día no hizo un deterioro, sino que hizo una venta, se dedució y luego lo volvió a recomprar. Aquí la idea es que lo compra por un precio superior al que lo había vendido. Pues, ¿qué tendrá que hacer esta empresa? Pues devolverle a Hacienda el exceso de la pérdida que no era deducible. Pues en definitiva, de los 100.000 que había perdido y que se había deducido, como ha pagado, lo había vendido por 200, lo ha comprado por 250.000 euros, habría 50.000 de esa pérdida que tendría que reintegrar. Lo mismo sería ajuste positivo y diferencia permanente. Antes, entre el periodo de recompra hacía falta 6 meses. Con la nueva normativa no hay plazo. Por lo tanto, si un bien lo he vendido con una pérdida que ha sido deducible y a cabo de un tiempo, y el tiempo digo puede ser 5 años, 10 años, que fuera, lo recompro el mismo activo yo o otra compañía de grupo, habrá que pensar si me deduce una pérdida, qué parte de esa pérdida tengo que reintegrar. También luego está el tema de las provisiones, ¿vale? Que tendríamos que, en principio, si una provisión ha sido deducible, claro, y la revertimos a una cuenta que no es de ingreso, porque pensamos que la provisión al final la cantidad que hay que pagar es menor, hay un exceso de provisión, pero en vez de ir por pérdidas y ganancias va con una cuenta reservas, igualmente como fue deducible el gasto, hay que reintegrar el ingreso como renta fiscal. Pues habrá que hacer un ajuste positivo. La verdad es que en las empresas normales no sectoriales casi todas las provisiones dan la vuelta por grupo 7, por lo tanto no habrá que hacer ajuste fiscal. Si fue deducible el gasto, revierto el 7 y ya está integrada la renta, no hará falta. Ahora hay sectores como el banco, por ejemplo, que tienen planes sectoriales, que otro tipo de provisiones se dotan con cargo a reservas y se eliminan también con cargo a reservas. Por tanto, en definitiva, ahí habría que hacer ajuste fiscal. O también en combinaciones de negocios. En una operación de fusión se crea una provisión, por ejemplo, para reestructuraciones empresariales. Luego, si ese cálculo que yo estimé en su principio no era, hay que modificarlo, hay que revisarlo. En la normativa contable, la contrapartida son reservas. Como fue contra una cuenta de gasto que fue deducible, claro, al tener reservas, como no está sumado al PIG, pues fiscalmente es obligatorio por este artículo hacer igualmente el ajuste positivo y declararlo. Pero ya digo, es un tema más residual porque la mayor parte de provisiones que han sido deducibles, cuando las eliminemos en todo o en parte, se me habrá la cuenta del grupo 7 y por lo tanto, sin tener que hacer ajuste fiscal, ya queda sumado a la base imponible.
Otro tema sería, por ejemplo, las empresas que tengan seguros de vida al personal, tipo Unilink, que el Unilink quiere decir que ese dinero que tú aportas, luego lo gestionas en qué fondos los quieres invertir. Pues es un activo financiero disponible para la venta. El tema es que contablemente ese dinero lo tengo como inversión financiera y lo voy ajustando por cuentas del grupo 8 y 9. Pero por este apartado 8 nos viene a decir que la norma fiscal te obliga a que la variación de lo que tú has aportado con lo que van esas inversiones a final de año, ya sea positivo o negativo, hay que reintegrarlo en la base imponible. Por ejemplo, yo aquí tengo que de los fondos de inversión el primer año gané 20 y el segundo perdí 15. Pues eso, como lo tengo en cuenta del grupo 8 y 9, no está pasando por pérdidas y ganancias. Fiscalmente habría que hacer 20.000 en positivo y 15.000 en negativo. Pues aquí sí que es un caso especial para el tema de la tributación de los seguros tipo Unilink, que sería que el dinero tú puedes luego elegir en una cesta de fondos donde irlo invirtiendo y qué cambios de fondos puedes realizar durante la vida del seguro. Luego, un tema importante de este artículo 11 es que todas las ventas que se hagan a nivel de intragrupo, entre compañías del mismo grupo y generen pérdidas, ya sea en inmovilizado material, intangible, inversiones inmobiliarias o renta fija, la idea es que esa pérdida que se genera en uno del grupo, la idea es que no es deducible hasta que ese activo salga del grupo o las dos compañías que han hecho la operación, en definitiva, dejen de formar parte del mismo grupo. Pues queda diferida la imputación de la deducción de la pérdida. Si se tratara de inmovilizado material que fuera amortizable, la reversión luego se haría en función de la vida pendiente. Aquí tengo un ejemplo. La empresa A tiene el 80% de B, es decir, la controla. Y lo que hace es que le vende unas máquinas. Que la compañía le vende a B una máquina que ya tenía. Se las vende por 100.000 euros cuando su valor pendiente a amortizar eran 150. Pues en la contabilidad de A hay una pérdida de 50.000 euros, que por más que esté contabilizada, la idea no es deducible y queda diferida porque la operación se hace a nivel de grupo, es decir, la compra en la máquina la tiene la filial. Luego, la forma de revertirlo en principio, porque ese activo como se amortiza, ¿qué vida le quedaba en el momento que se transfiere? Como le quedaban 5 años, lo vamos a revertir en 5 años, excepto que la compañía B, que es la filial, lo dé de baja antes o bien de alguna forma lo venda a un tercero. Aquí comenta que en el 2018 la máquina se va a utilizar y carece de valor residual. Por lo tanto, la idea es esta. Yo, compañía A, en el IS del 2015, que es el año que lo vendí, haré un positivo de 50.000, diferencia temporaria. Que lo empiezo a revertir, ya digo, linealmente son 10.000 euros cada año, en el 16 y el 17 pues la tiene todavía la filial y por lo tanto me estoy deduciendo la pérdida que en su día pues no me pude imputar. Y en cambio en 2018, como todavía quedaban 30.000 euros y la máquina ya de alguna forma se ha dejado de utilizar a nivel de grupo, la idea sería esta, pues revertimos de golpe lo que en su día no me pude deducir. Lo mismo también se aplica, para que lo recuerden un apartado aparte, en el apartado 10 del artículo 11, lo que son transmitir participaciones en capital, ¿vale? En otro tipo de sociedades a nivel del mismo grupo. Pues lo mismo, la pérdida, si es negativa, queda diferida hasta que esa participación no se venda fuera del grupo. Y además hay que tener en cuenta que si luego al venderlo fuera del grupo hay una renta positiva que no tributa, la pérdida anterior debe quedar compensada por dicha renta. Vamos a verlo con un ejemplo. La compañía Z tiene el 100% de la entidad B, por lo tanto B es filial o único socio tiene a la compañía Z. Y en octubre del 2015 lo que se hace es que Z tenía como activo financiero una participación del 10% en la compañía A. Y lo que hace es que esos títulos se los vende a B. Ella los había comprado por 60.000 euros y se los vende por 40. Bueno, hay una pérdida contable de 20.000 euros en la contabilidad de Z, que de momento, como las participaciones de A están dentro del grupo, no es fiscalmente deducible. Pues esos 20 ajusto en positivo y diferencia temporaria. Luego nos comenta que esa empresa B, al cabo de un tiempo, es decir, marzo de 2017, se los vende a una sociedad fuera del grupo.
y se los vende por 50.000 euros. Pues eso quiere decir que en la contabilidad de B, ¿qué asiento se haría? Daría de baja lo que es la inversión, que ya las adquirió por 40, las cobra por 50 y gana 10.000 euros. Esos 10.000 que contabiliza la compañía B, que pertenece al mismo grupo que Z, en realidad suma al beneficio contable, pero como ya la inversión ha tenido más de un año de forma interrumpida y es más de un 5%, la renta no va a tributar. Pues haría ajuste negativo de 10.000 euros. Como ahora las acciones de A ya están fuera del grupo, la idea es que tiene que acordarse, debe comunicarlo a la empresa Z y Z tiene que hacer que la reversión de los 20.000 de pérdida que en su día no fueron deducibles. Pero en parte esa pérdida de 20.000 euros deben estar compensados por la renta que no tributó B. Pues en realidad, de los 20.000 que en su día tributó, solamente recupera 10.000. Que si lo pensamos es un poco la pérdida global del grupo. Pues si lo compró Z por 60 y la otra del grupo lo vende por 50, lo que realmente pierde el grupo son 10.000 euros. Pues el asiento que haría es dar de baja la diferencia temporaria de lo que había tributado por los 20.000 euros, me aplicaría en la declaración el ajuste negativo de 10 y daría de baja el crédito fiscal por la parte que nunca aplicaría, que son 10.000 euros restantes. Pues cuidado, porque como podemos ver, cualquier venta a nivel de grupo, ya sea de acciones, de inmovilizados, que genere pérdida, esa pérdida, de momento, intragrupo, podemos decirlo así, queda diferida hasta que no se venda ese artículo fuera del grupo o cualquiera de las compañías que han hecho la operación de compra-venta deje de formar parte del grupo. Lo mismo también ocurre con las sucursales. Si hay un establecimiento permanente y lo transfiere a otra compañía de grupo y hay una pérdida, esa pérdida no es deducible hasta que esa sucursal no salga del grupo. Luego, una cuestión ya más de grandes grupos o de entidades financieras es que aquellas empresas que tengan en su balance activos diferidos y que son por revertir de tema de morosos que no fueron deducibles en su día o de planes de pensiones internos, el día que se lo puedan deducir y lo puedan revertir, lo que tiene es limitado el importe. Es decir, no pueden deducirse más del 70% de la base previa antes de aplicar dicho ajuste fiscal, o sea, por capitalización y compensar bins. Por lo tanto, eso lo hacen pensando que como son grupos muy grandes, claro, en vez de restarlo todo y dejar una base a cero, pues bueno, al limitar siempre un porcentaje 70%, siempre queda una base positiva y tendrán que ingresar algo. En lo del 70% se aplicará a partir del año 2017, pues el 2016, por la ley de presupuestos, el porcentaje se limitó al 60%. Va a ver aquí un ejemplo, una compañía que tiene un plan de pensiones para sus directivos y que por lo tanto en su día las aportaciones que hizo ahí, pues en la prestación definida no fueron deducibles. Y actualmente la gente está jubilada que ha cobrado ya esas pensiones, ahí sí se puede deducir la empresa, pues tiene que para el año 2016 podría deducirse 300.000 euros de lo que tenía contabilizado en activos diferidos. Pero tenemos que ver luego qué base previa declara. Hay que coger la contabilidad, hacer otros ajustes fiscales y dejar este para el final, antes de aplicar capitalización, las BINs, etc. Pues en este caso, como la base previa son 200.000 euros, el año 2016 tiene el porcentaje límite del 60%. Eso quiere decir que solamente puede aplicarse 120.000 euros. ¿Qué ocurre con la diferencia de 100 menos 120.000? Queda pendiente para años siguientes. Te digo, la idea es que si no hubiera esa limitación, lo que hubiera hecho era aplicar 200, dejar la base a cero y no pagar nada a Hacienda. Pues un poco la idea es limito el importe para que esas grandes corporaciones me acaban contribuyendo, aportando algo al IS. Y por último, ese artículo 11 lo que regula es qué ocurre cuando una compañía, estando en concursal, al renegociar con sus acreedores, hace quitas. Esas quitas contablemente, vemos que van como grupo 7, es decir, suman a la contabilidad. Lo que viene a decir que fiscalmente se van a tributar, ¿vale?, lo que dejas de pagar en función de lo que sería la renegociación, como queda una deuda pendiente, habrá que ver el gasto financiero de esa deuda pendiente y hacerlo proporcionalmente. Lo veremos en definitiva con un ejemplo. Yo tengo que estoy en concurso y con uno de los bancos que le debía 200.000 euros he renegociado una quita de un 40% que nunca pagaré, 80.000 euros, y el resto, que son 120.000 euros, pagos anuales al 4% durante 5 años. Pues yo tengo aquí
el cuadro de amortización de ese préstamo, que ya serían por 120.000, cuánto pago de capital, cuánto pago de intereses. Pues, ¿cuál es la idea? Voy a calcular qué proporción representan los intereses respecto al total. Aquí tenemos la proporción. Pues esos tantos por cientos serían los que yo voy a utilizar para tributar los 80.000 que yo sumo como quita y como eso contable del año en que se aprueba la negociación concursal, que se da el convenio de acreedores. Por tanto, cuando yo renegocio el pasivo y que dejo de pagar 200 y digo 120, yo contabilizo como beneficio contable 80.000, pero que desde el punto de vista fiscal no se integra en ese ejercicio, sino en proporción al coste financiero del pasivo renegociado. Pues en definitiva, difiero el pago de esa plusvalía o de esa quita. Gracias por vuestra atención. Hay un momentito que me he dejado una cuestión que es importante. Os he puesto ahí la información de este artículo 11 en la declaración del módulo 200, donde están ubicados ajustes fiscales. Fijaros que en definitiva empiezan por el artículo 11, por el principio, ahí están todos. Cuál es un tema de cambio de criterio, sea tributar más o menos, iría en esta línea de aquí. El tema de plazos, que sería primer año, difiere el pago del impuesto, iría en disminución y revertiría en positivo. Luego ya lo que tiene son las rentas negativas, ¿vale? Es decir, todas las ventas a nivel de intergrupo irían en principio a ajuste positivo y el día de mañana a ajuste negativo. Lo de las quitas, que sería el tema concursal, iría en esta línea de aquí. Y luego lo que aquí, que nunca ha sido el artículo 11.6, sería en el caso que comentábamos que yo me he deducido un deterioro, luego tengo que revertirlo, en definitiva, cuando recupere su valor, la renta fiscal. Y el resto de los casos, ya sea en error contable o esto del artículo 11, se ajustaría donde pone otras diferencias. Pues ahí tenemos situado en el modelo lo que hemos estudiado en estas diapositivas de PowerPoint, donde estaría ubicado. Y así, gracias por vuestra atención y espero veros en próximas sesiones.